Hoy tenemos un invitado muy especial que llega de España, Airán Fernández, el creador de Paleo Training, con más de 19 locaciones en España, experto en nutrición, salud física, en fisioterapeuta, pero además lo que más me llama la atención, salud holística. Airán, bienvenido a La Gente que Impacta, esta zona donde podrás contarnos esa experiencia maravillosa que tienes en la salud física de los seres humanos. Muchísimas gracias por tenerme. Muchísimas gracias. Airán, cuéntame eso de salud holística, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Bueno, la salud holística no deja de ser la salud específica del ser humano. El ser humano no es un equilibrio. Siempre se ha dicho que la salud es un equilibrio, ¿no? Muchas veces cuando preguntas de forma directa a la gente, ¿define salud? Bueno, es el equilibrio. No, la salud no es el equilibrio. La salud necesita de plenitud en todos los aspectos que nutren la salud, que es la salud física, la salud mental, la salud social, la salud espiritual, incluso también la salud energética. Entonces, la salud física no compensa la falta de salud emocional, la salud emocional no compensa la falta de salud física, es decir, que el concepto de salud holística, pues el concepto global de el natural de la salud del ser humano. Entonces, no se puede redefinir la salud del ser humano. La salud por defecto es holística, es completa, engloba todos los aspectos del ser humano. He visto algo muy interesante y es que tiene varios libros. Cuéntame esa experiencia de escribir sobre el deporte, sobre el entrenamiento, sobre la salud y cómo fue esa experiencia. Bueno, el primer libro lo escribimos, porque lo hicimos varios, en el año 2013, que se llamó Paleo Training, que luego fue traducido al inglés como el Paleo Training, The Original Human Movement, que habla precisamente de cuál es el movimiento originario o específico del ser humano. Y habla precisamente de eso, de la herencia evolutiva que tiene el ser humano y de la conexión que tiene biológica con determinado movimiento. El ser humano no está hecho para cualquier movimiento. Si tuvieras, te pongo un ejemplo muy sencillo, si tuvieras de repente a un impala, ¿vale? Todos conocemos un impala, un deer, lo que quieras, ¿no? En una elíptica, ¿no? Diría, ¿qué sentido tiene que hace un ciervo en una elíptica, ¿no? O que hace un gorila en una cinta de correr, o que dirías, eso no tiene sentido ninguno, ¿no? Sin embargo, cuando lo ponemos en el contexto del ser humano, le hemos llegado a dar sentido, ¿no? Y creo que Paleo Training, The Original Human Movement, venía a hablar precisamente de eso. ¿Cuál es nuestro origen como especie a nivel de movimiento? ¿De dónde hemos heredado el movimiento humano? ¿Y cuál es la representación que tiene a día de hoy esa historia evolutiva del movimiento en el ser humano? Más tarde, en el año 2016, y luego publicado en Estados Unidos en el 2018, publiqué ya de forma individual el 100 días para salvar tu vida, y en inglés se llamaba Absolute Paleo, que venía a ser una especie como de Biblia de los tips sencillos para que tuvieras una salud más holística, porque mi idea era simplemente poder hacerte el camino rápido en términos como ¿por qué tienes que tener plantas en casa? ¿Por qué debes de cocinar con utensilios de madera? ¿Por qué debes de usar desodorantes que no tengan aluminio? Todo ese tipo de consejos, ¿no? Que muchas veces olvidamos y pensamos que la salud es solo ir al gimnasio y comer ecológico. Quería ponerlo fácil para que los lectores lo pudieran, y de eso fue 100 días para salvar su vida, que consiste en 100 consejos sencillos para salvar tu vida, ¿no? Y actualmente está terminado ya, está en fase de edición, el último libro, que se va a publicar pues en nada, en noviembre o en diciembre de este año ya estará publicado por Penguin, que se llama Los 12 trabajos de Hércules para la supervida. Ahora, en este libro lo que estoy buscando ya es que, una vez que ya tienes claros los conceptos de la salud holística, accedas a la supervida, que es un estado superior de bienestar. Muy interesante, y ahorita les contaré algo. ¿Crees que espacios de diálogo entre sectores tan distintos como los que están hoy en el Foro Impacta pueden acelerar la transformación de las personas, el país o la región? 100%, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Un foro como este lo que busca es precisamente impactar en aquellos aspectos que normalmente no son conocidos por ti, ¿no? Pues por mi trayectoria relacionada con la salud física y con la nutrición, probablemente encontrarme impacto en ese campo me cuesta, ¿no? Pero, sin embargo, en otros campos de impacto que se están trabajando aquí en este foro, pues sí te remueven, ¿no? Y me han removido muchos, ¿no? A nivel de conciencia ambiental, de proyecto, propósitos personales, ¿no? Y todo esto, incluso de otros temas mucho más densos, ¿no? Como puede ser, pues, la sostenibilidad, la salud del trabajador y todo ese tipo de cosas que, evidentemente, son tan necesarias como las otras, ¿no? Y estos foros
pueden ayudar a que esos mensajes de impacto generen cambios de conciencia en las personas, y cuando se cambia la conciencia de la persona, ¿qué ocurre? Que cambia el hábito, que cuando cambia el hábito cambia al final el resultado final, ¿no? Es como un camino que debe de iniciarse con el cambio de conciencia, y eso lo consigues con los impactos de otras personas en otros sectores que no son los tuyos. Por eso la multitemática es tan importante. Es muy importante lo que comentas, Airán, porque impactas precisamente eso: sostenibilidad, bienestar, paridad de género, diversidad. Y aquí nos encontramos tantos sectores distintos que finalmente terminan en articulación y en aprendizaje, como tú bien lo mencionas. Es realmente interesante toda tu trayectoria y es admirable lo que haces, porque se necesita determinación, decisión y disciplina para poder lograr lo que has construido durante más de 15 años. Cuéntanos una experiencia de vida que te haya marcado en lo personal, en la que hayas impactado no solamente a una persona, sino a una comunidad. Pues precisamente en el origen de Paleotraining, ¿no? Mi profesión original es la fisioterapia, y allá por el año 2009 tenía una clínica de fisioterapia que tenía mucho éxito, además, tenía muchísima gente, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta de que los pacientes que venían eran personas que estaban enfermas realmente. Les dolía el cuello, les dolía la rodilla, les dolía el hombro, no porque tuvieran, en la mayoría de los casos, un problema concreto en esa articulación, sino porque su estado general de salud era malo, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos si previamente a trabajar con el dolor de codo, el dolor de hombro, tenemos que trabajar esa salud holística, ¿no? Y ponerlos a moverse, a hacer flexiones, a saltar, a recuperar la fuerza, a oxigenar mejor, a recuperar un pH más coherente, a comer mejor, a dormir mejor, ¿no? Nuestra sorpresa fue que tuvimos que prácticamente meter todas las máquinas de fisioterapia en un cuarto y habilitar la zona de entrenamiento, la zona en la que hacíamos las dietas, la zona en la que hacíamos las mediciones, porque el cliente cambió. De repente empezó a acudir de forma totalmente no pedida, no solicitada, un cliente que ya no venía para que le trataran el cuello, sino para que quería perder peso, que quería que su amigo dormía mejor, que se le había quitado el dolor de espalda sin tratarle la espalda. Entonces fue el momento un poco como de epifanía, ¿no? Involuntaria, que tuvo el crecimiento de Paleotraining, donde nos dimos cuenta que en lugar de trabajar uno a uno, las personas uno a uno, podíamos trabajar comunidades más grandes, ¿no? Porque podíamos hacer grupos más grandes que traían grupos más grandes, ¿no? Y ahí nació, ahí quitamos la fisioterapia, dejé la fisioterapia y me dediqué a lo que hago a día de hoy. Es interesante lo que nos cuenta Airán hoy, porque convirtió la salud, la fisioterapeuta, en que las personas fueran más conscientes, en que supieran que hacer ejercicio no es solamente montarse en un aparato, sino en mover el cuerpo, en saber que la salud mental y física va mucho más allá de decir solamente que somos fitness. De verdad te felicito, y ya saben, pendientes del próximo libro que va a sacar con, ¿cómo se llama? Los 12 trabajos de Hércules para la supervida. Es la historia de Hércules, de sus 12 trabajos, de su mitología, y de cómo esos 12 trabajos te van a ir aportando información que, como dijimos antes, cambia tu conciencia, cambia tu espíritu, cambia tus hábitos y cambia al final tu persona. Recomendadísimos, y gracias por estar aquí en el espacio de Gente que Impacta, como tú lo vienes haciendo. Muchas gracias. A ustedes.